Muy buenas tardes. Invitamos a las personas a que puedan tomar asiento para iniciar el lanzamiento a nivel nacional del informe anual de Amnistía Internacional. Les pedimos a las personas que estaban ubicadas en los pasillos, para no bloquear la salida de emergencia o entrada en su defecto, que por favor no ocupen todo el espacio para que pueda existir una libre circulación. Como ustedes pueden ver, durante el evento nos va a estar acompañando Milena para hacer la traducción en lenguaje de señas. Así que también invitamos a las personas que vayan a dar palabras también que se tomen su tiempo para que pueda hacer la traducción simultánea durante el evento. Para comenzar, queremos dar la bienvenida a todas las personas participantes el día de hoy. A nivel global, el día de hoy ocurre un evento fundamental. Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Chile y, por supuesto, en el mundo. Es para mí un honor dar inicio a este espacio dedicado a la presentación de este informe en Chile y agradecemos, por supuesto, al Palacio Pereira por recibirnos el día de hoy en su casa. Agradecemos también a las autoridades presentes, a Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a Jaime Gajardo, Subsecretario de Justicia, Tomás Pascual, director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandra Seguel, directora Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, a Marisol Prado, directora del Servicio Médico Legal, a Juan Pablo Dualde, director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, a Claudio Fierro, jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, a Nicole Lacrampet, jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Departamento de Estudio de Defensoría Penal Pública de Chile, y, por supuesto, a las personas expertas y expertos del Comité de Prevención de la Tortura, miembros del Consejo de Instituto Nacional de Derechos Humanos, representantes de embajadas y consulados, y asimismo a académicos y académicas, organizaciones de la sociedad civil, personas trabajadoras, socias y activistas de nuestra organización. Nos acompaña, como ya les recordaba al inicio, Milena Tuniche Sepúlveda para la interpretación en lengua de señas. Durante la jornada, como ya ustedes han visto, estaremos haciendo registros fotográficos y también audiovisual para luego poder compartirlos en nuestras redes sociales. Así que también les invitamos, si así gustan, a tomar fotografías del evento mencionándonos en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, en fin, todas las redes sociales donde encontrarán Amnistía Internacional Chile. A continuación, quiero invitar a este espacio a Bernardita Buch Perinetti, presidenta de la Junta Directiva, y posteriormente a darnos unas palabras, y posteriormente a don Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, quienes nos presentarán las principales conclusiones del informe anual 2023. Hay que mencionar que este informe reporta hasta diciembre del 2023, pero en la presentación de hoy vamos a tener la posibilidad de actualizar los temas que se abordan en el capítulo de Chile. Así que sin más, invito a Bernardita a pasar a este espacio. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos en el lanzamiento del informe
de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Me uno a los vocativos y saludo a las autoridades presentes y a las organizaciones, sobre todo de derechos humanos, y a todos y todas quienes hoy día nos acompañan. Quiero empezar con una frase de nuestro informe, que es la siguiente. En 2023 se cometieron de forma generalizada abusos reiterados contra los derechos humanos. Esta afirmación de nuestro informe, que hoy damos a conocer, creemos que no puede ser naturalizada. En 2023 se cumplían 75 años desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y debía ser un año en que la humanidad y los estados mostraran avances sustantivos en esta materia. Sin embargo, no fue así. No solo los avances fueron pocos, sino que además, de alguna forma, se amenazó ese orden mundial, ese Estado de Derecho internacional que la humanidad se dio post-Segunda Guerra Mundial. Hoy, desde Amnistía Internacional, señalamos los principales motivos de preocupación que puso de manifiesto la documentación de 155 países llevada a cabo por nuestra organización en 2023. Este análisis global se centra en 4 cuestiones que ponen de relieve algunas de estas tendencias adversas a nivel global. El trato de la población civil como sacrificable en los conflictos armados. La creciente ofensiva contra la justicia de género. El impacto desproporcionado de las crisis económicas, el cambio climático y la degradación ambiental en las comunidades más marginadas. Y las amenazas que suponen las tecnologías nuevas y las existentes, incluida la inteligencia artificial generativa. Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, todas ellas representan retos críticos para los derechos humanos en este año 2024 y en los años venideros. La vulneración y el retorcimiento del derecho internacional humanitario, conocido como leyes de guerra, han tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Algunas partes de los conflictos han actuado como si el respeto de las normas del derecho internacional humanitario fuera opcional. Eso ha ocurrido en múltiples conflictos bélicos, entre otros el motivado por la invasión rusa en Ucrania, en Myanmar y en Sudán. En Israel, las autoridades se han esforzado especialmente en presentar los ataques que han llevado a cabo en Gaza como acciones conforme con el derecho internacional humanitario. Pero en realidad se han burlado de algunas de sus disposiciones más fundamentales. Al concluir 2023, los incesantes bombardeos y la ofensiva terrestre habían matado a 21.600 personas palestinas, un tercio de las cuales eran niñas y niños. Actualmente ya se contabilizan más de 34.000 personas muertas a manos del Estado de Israel. Los indicios de crímenes de guerra aumentaron a medida que las fuerzas israelíes bombardeaban campos de personas refugiadas y edificios residenciales abarrotados, aniquilando en repetidas ocasiones a familias enteras y destruyendo hospitales, escuelas gestionadas por las Naciones Unidas, panaderías y otras infraestructuras esenciales. Las autoridades israelíes presentaban sus órdenes de evacuación del norte de Gaza como precauciones y avisos efectivos, pero en la práctica desplazaron forzadamente sus hogares a 1,9 millones de personas en 2023, personas palestinas, a las que negaron deliberadamente la ayuda humanitaria en el marco del bloqueo ilegal que Israel ha impuesto en Gaza. Estos y otros factores, como la creciente retórica racista y deshumanizadora contra el pueblo palestino que emplean algunas autoridades del gobierno de Israel, son señales de acción de genocidio, tal como ha señalado la Corte Internacional de Justicia. El 7 de octubre pasado, Amnistía Internacional condenó tajantemente los crímenes de guerra cometidos por Hamás. Antes y después de esa fecha hemos dejado claro que debe terminar la política de apartheid
del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Valoramos la posición del gobierno chileno y de sus diversas iniciativas para terminar con los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Lo instamos a seguir en esa senda y hacer todos sus esfuerzos para que la comunidad internacional presione al Estado de Israel a cumplir con la sentencia de enero pasado de la Corte Internacional de Justicia. Hemos dicho en estos 200 días que debe terminar el castigo colectivo contra el pueblo palestino. No puede continuar esta ocupación ilegal que sigue llevando a cabo el Estado de Israel. Hoy decimos fuerte y claro, alto al fuego. Respecto a la situación de derechos humanos en Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric heredó, como hemos dicho más de una vez, un legado sombrío del gobierno anterior en materia de derechos humanos. Pero fue esperanzador saber que el nuevo gobierno traía un programa fuertemente marcado por el respeto a los derechos humanos. No obstante varios avances, lamentablemente también ha habido retroceso en algunas materias que presentaremos hoy día y compromisos que aún están pendientes. Hoy le pedimos al presidente Gabriel Boric y a su gobierno que retome el rumbo y vuelva a su programa de gobierno en lo que se refiere a derechos humanos, pues contiene aspectos valiosos que creemos que es importante avanzar. El año 2023 se cumplieron 50 años del golpe de Estado, en un escenario de creciente aumento de los discursos negacionistas. Desde Amnistía Internacional hemos valorado desde un comienzo el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas y reconocemos, señor ministro Cordero, su enorme trabajo y gran compromiso con esta exigencia ineludible para el Estado de Chile. Las organizaciones de familiares han sido un baluarte en estos años y hoy reconocemos una vez más a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y a la agrupación de familiares de ejecutados políticos por su inagotable lucha por la verdad y la justicia. Gaby Rivera y Alicia Yalira, gracias por su ejemplo y estar presentes hoy. Tenemos el convencimiento que esta política se tiene que continuar llevando a cabo justamente en conjunto con los familiares y organizaciones de derechos humanos, con todos los recursos necesarios y con la colaboración de las Fuerzas Armadas. No es un tema del pasado, es un tema del presente y del futuro, porque tiene que ver con el país que queremos construir. Pero la agenda relacionada con las violaciones de derechos humanos de la dictadura cívico-militar no se agota con el Plan Nacional de Búsqueda. Existen otras deudas, como por ejemplo la anulación del Decreto Ley de Amnistía, el término del secreto Valech para que los tribunales puedan acceder a esa documentación sin dificultades y la Política Nacional de Memoria y Patrimonio. Sobre esto último y ante los problemas que se han evidenciado en la última semana, no nos cansaremos de decirlo. Los sitios de memoria cumplen un rol fundamental para mantener viva la memoria y que de esa forma como país no repitamos la historia. Este año se cumplirán 5 años desde el estallido social. En 2019 millones de personas se manifestaron para exigir condiciones de vida dignas. Existieron actos de violencia y delitos, por cierto, pero no se puede distorsionar las legítimas demandas de tantas personas que salieron a las calles de manera pacífica en todas las regiones de nuestro país para exigir igualdad en el ejercicio de sus derechos sociales, de su derecho a la salud, de su derecho a la educación, de pensiones dignas, que es una reforma que hoy día sigue entrampada en el Parlamento. Esas legítimas reivindicaciones siguen vigentes. También ese año se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el fin de la dictadura cívico-militar. Para Amnistía Internacional se trató de graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos y el Estado de Chile tenía y sigue teniendo el deber ineludible de avanzar en verdad,
justicia, reparaciones integrales y garantías de no repetición. A 4 años y medio del estallido social existen un total de 10.142 casos que se han investigado por el Ministerio Público por delitos de violencia institucional, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Sin embargo, solo ha habido 43 sentencias condenatorias. Con esto, el balance es que tan solo en un 0,42% de esos casos se concluyó la investigación, se acreditaron los hechos y se castigó a los perpetradores. Ese es un escenario de mucha impunidad e instamos al Estado de Chile a hacer todo lo que esté a su alcance para revertirlo. Desde Amnistía Internacional hemos señalado además que la responsabilidad penal individual no se agota en el procesamiento de las personas que apretaron el gatillo en Plaza Italia, Plaza Dignidad o en cualquier otra plaza de nuestro país, sino que toda la línea de mando debía ser investigada. Esto se sustenta en obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que los mandos de Carabineros de Chile, a nuestro juicio, no cumplieron. Por eso es tan fundamental avanzar en esclarecer esa responsabilidad y que el próximo 7 de mayo se pueda formalizar al actual general director y otros 2 ex generales. Hoy repetimos una vez más que la mantención en el cargo del general director de Carabineros está siendo insostenible. No solo como garantía de no repetición, sino también porque debemos tener policías legitimadas para enfrentar los problemas de seguridad que tenemos como país. Por lo mismo, reiteramos también que la reforma a las policías es urgente y necesaria para todos y todas para que podamos vivir en un país más seguro. Desde Amnistía Internacional, y con eso voy concluyendo mi parte, recordamos que todas las autoridades, no solo del gobierno, sino también del Congreso, el sistema de justicia y los diversos órganos autónomos del Estado, tienen que tener siempre, siempre presente el marco internacional de los derechos humanos. No pueden jamás olvidar los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido en materia de derechos humanos. Es un momento de saldar deudas en derechos humanos. Y desde Amnistía Internacional, como siempre, seguiremos vigilantes para que ello se cumpla. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas aquí presentes. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Como decía mi colega, hay múltiples deudas en las que Chile aún no se hace cargo. En materia migratoria, no hemos visto el cambio que esperábamos. Se ha continuado con una política que no ha estado a la altura de responder adecuadamente a los movimientos migratorios que como sociedad estamos viviendo. La política migratoria no se hizo cargo de todas las exigencias establecidas en la ley y actualmente se tramitan diversos proyectos de ley abiertamente en contra de las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Ello se mezcla con narrativas abiertamente discriminatorias y racistas contra personas extranjeras, tanto por algunos medios de comunicación como por parte de algunas autoridades de Estado. En materia de justicia de género, a pesar de los avances logrados en algunos países, la ofensiva contra los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ se ha intensificado. Muchos gobiernos han menoscabado los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTIQ+ y no han abordado la violencia de género. Algunos gobiernos han intensificado la discriminación contra las mujeres y las niñas. Las autoridades de Afganistán les han prohibido recibir educación más allá de la escuela primaria, trabajar en oficinas de ONG y Naciones Unidas y obtener empleo en la mayoría de los organismos públicos. En Irán han intensificado la represión a las mujeres para imponerles el uso del velo. En Chile, en los últimos años, los movimientos feministas han empujado y logrado que la discusión sobre nuestros derechos sea parte de la agenda pública.
Sin embargo, en el informe se constata que Chile aún no cuenta con una normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo para niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Para Amnistía Internacional, la despenalización del aborto debe ser total y se debe garantizar el acceso universal a este procedimiento de salud, a su atención posterior sin que medie fuerza, coacción, violencia ni discriminación. Exigimos a los poderes del Estado que se lleven a cabo las medidas para que la objeción de conciencia no siga siendo un obstáculo para el ejercicio de nuestros derechos como mujeres. Recientemente se aprobó la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres. Es algo que desde Amnistía Internacional valoramos, especialmente en tiempos donde muchas veces las organizaciones de derechos humanos tenemos que resistir a los retrocesos, más que avanzar en conquistas de derechos. Nuestra organización, junto a muchas otras, expuso ante el Tribunal Constitucional para dejar claro que debíamos avanzar en la educación no sexista y que ninguna parte de la libertad de enseñanza establece una habilitación para discriminar a las mujeres. Nos fue bien y avanzamos. Y como siempre, estaremos vigilantes para que esta ley se implemente como corresponde. Es el momento de recordar, como se señala en el informe, que se necesita también una ley de educación sexual integral. Que sea implementada desde la educación inicial y cuyos contenidos sean progresivos de acuerdo al desarrollo de la persona. Respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+, en algunos países se han logrado avances limitados en la protección de sus derechos, pero en muchos otros se han intensificado los ataques contra ellos. 62 países de todo el mundo mantienen leyes, muchas de las cuales se remontan a la época colonial, que tipifican como delito las conductas homosexuales. En 2023 hubo una nueva oleada de acciones y propuestas jurídicas para recortar los derechos de las personas LGBTIQ+. Respecto a nuestro país, valoramos que se está avanzando en la tramitación legislativa en cambios a la ley antidiscriminación para proteger los derechos de las personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados. Instamos a los órganos colegisladores en apurar este tranco. Tal como hemos dicho reiteradamente, la denominada Ley Zamudio se quedó corta y es necesario que se agilice su tramitación en el Congreso. El año pasado, implementando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno reconoció la responsabilidad de Chile por la vulneración de derechos a la igualdad y no discriminación en la causa Sandra Páez Páez, profesora que había sido discriminada por su orientación sexual. Respecto al conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, siempre hemos señalado que tratándose de situaciones de movilización y protesta social, la solución más efectiva siempre será atender las demandas de fondo de quienes se movilizan, en lugar de utilizar solo la respuesta represiva y penal. También es importante que ante actos de violencia de particulares, el Estado sea capaz de garantizar la seguridad de todas las personas que viven en este territorio por tantos años postergados. Es necesario comenzar un proceso de reconstrucción de confianzas, que sin dudas es complejo, y buscar también abrir un diálogo con los actores para avanzar con una perspectiva de derechos humanos en el abordaje de este conflicto. Por otra parte, las crisis económicas, el cambio climático y la degradación ambiental han afectado de forma desproporcionada a las comunidades marginadas. Los defensoras y defensoras de derechos humanos que hacen campaña por los derechos de estas comunidades han sido objeto de ataques, aún en contextos más amplios de represión de la disidencia. En Chile, el Gobierno rechazó el proyecto minero Dominga, ubicado en la región de Coquimbo, por su impacto ambiental. Sin embargo, aprobó el también proyecto minero Los Bronces Integrado, ubicado en la región metropolitana de Santiago, pese a la oposición de muchas organizaciones ecologistas. En esta materia, en su momento valoramos que el actual gobierno haya avanzado en la firma del Tratado de Escazú tras varias negativas del gobierno anterior. En cuanto a su implementación, si bien instamos al Estado que se representa un proyecto de ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, es muy importante el reciente anuncio de un protocolo en esta materia. En estos días en que nuestro país realiza la COP de Escazú, decimos fuerte y claro que el Estado tiene el deber de proteger la labor de defender los derechos humanos y el medio ambiente. No más ataques ni amenazas a las personas defensoras de derechos humanos. No más.
Nos parece importante también realizar algunas reflexiones sobre la situación de los derechos humanos en nuestra región, las Américas. El espacio cívico sigue reduciéndose a un ritmo alarmante en toda la región. En países como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde el derecho a la libertad de expresión ya estaba amenazado, los gobiernos impusieron más medidas legales e institucionales contra los grupos de la sociedad civil para tratar de silenciar las críticas. Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que estaba sumida toda la región de las Américas provocaron un acusado aumento del número de personas que abandonaron su país de origen en busca de mayor seguridad. América seguía siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. Las mujeres y las personas indígenas y negras defensoras de los derechos seguían corriendo especial peligro. Los riesgos eran mayores para quienes se dedicaban a defender la tierra y el medio ambiente en países como Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México. Queremos terminar con una reflexión sobre la preocupación creciente de la ciudadanía respecto a la seguridad. Nuestro país se encuentra en un mundo en que suelen primar las soluciones fáciles para problemas complejos. Los discursos populistas en materia de seguridad tienen cada vez más fuerza y la implementación de medidas de este tipo ha demostrado en diversas latitudes que, en vez de disminuir la violencia, la perpetúa. No todo vale respecto al combate de la delincuencia y la ley Nain Retamal fue un grave retroceso de nuestro país, pues puede llegar a significar impunidad para violaciones de los derechos humanos. No podemos seguir por este camino. Chile requiere mejores políticas para enfrentar los delitos, pero sin respeto de los derechos humanos, siempre debemos defender el respeto de los derechos humanos. Esta es la invitación que hacemos el día de hoy. Este es el llamado de Amnistía Internacional. Muchas gracias. Vamos a pasar aquí a la primera fila. Muchas gracias, Rodrigo, Bernardita, por esta actualización del panorama respecto a los derechos humanos a nivel global y en Chile. Invitamos a Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, a entregarnos unas palabras. Adelante, ministro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por haberme invitado a dar unas palabras que no sabía, pero eso es otra cosa, un detalle. Lo primero es valorar el trabajo de Amnistía Internacional, no solo lo que realiza hoy, sino que la trayectoria y la importancia que ha tenido desde la dictadura en adelante. El rol que ha cumplido, quienes lo han liderado, han desarrollado ideas centrales, no solo para la recuperación de la democracia, sino que para sostener lo que en ocasiones pareciera ser una situación compleja, simplemente reivindicar la dignidad de las personas y los derechos básicos de los cuales son titulares. Los estados suelen recibir estos informes de dos modos: o los rechazan o son incómodos. Los estados nunca van a recibir estos informes con agrado. Es más, sería relativamente sospechoso que así lo hicieran. Este informe, conjuntamente con otros que habitualmente son emitidos por la sociedad civil, el Estado de Chile los recoge, reconoce las deficiencias. Hay varias de las cuales aquí se han señalado, que el propio Estado de Chile ya ha planteado como brechas y deudas en reciente examen ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo siguiente, y para terminar, es que este informe, al igual que otros, y sobre todo la presencia mía y del subsecretario, y además también del embajador Pascual, es de algún modo la manera de comprometer permanentemente al Estado de Chile en las obligaciones que tiene con el derecho internacional de los derechos humanos, con el respeto a la Constitución y con algunas cuestiones que son tan elementales que no es simplemente que es respetar la ley en torno a ella, el sistema de derechos humanos. En consecuencia, para nosotros, las observaciones, las advertencias y las críticas deben ser entendidas, en este caso para el Estado de Chile, como un medio para poder abordar con sinceridad
las deudas, las brechas y los desafíos que existen en un mundo que no solo es complejo, sino que está sometido a una vulnerabilidad y a un delicado equilibrio que quienes están hoy presentes y quienes participamos del compromiso con la dignidad y con los derechos humanos no debiéramos olvidar. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de desafío. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ministro. Esperamos que las recomendaciones y las reflexiones en materias de derechos humanos sean consideradas en las decisiones del ministerio que usted encabeza. El informe anual es un llamado de atención para recordar a los estados que son sujetos de rendición de cuentas por la situación de los derechos humanos en su territorio. Cada informe anual también es una oportunidad para reconocer el trabajo de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos que en todo el mundo siguen luchando por cambios estructurales para alcanzar un mundo más justo e igualitario para todas las personas que lo habitan. Para profundizar en lo presentado en este informe anual, queremos dejar con ustedes a Alejandra Matus Acuña, periodista, académica y escritora. Gracias por los aplausos. También va a participar de este espacio Claudio Nach Rojas, académico de la Universidad de Chile, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Y para moderar esta conversación, damos la bienvenida también a Patricio López, director de la Radio Universidad de Chile. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Allá atrás también? Sí, ya. No, buenas tardes a todas, a todos. Es una gran alegría, a pesar de que lo que escuchamos nos preocupa y nos ocupa, que por lo menos este informe nos reúna, ¿no? Y nos comprometa. Hay muchas cosas que comentar, seguramente en esta mesa vamos a alcanzar solamente a enunciar algunas, pero sí decir que probablemente hay una idea que se repite, que por lo menos yo la escuché con las personas que alcancé a saludar aquí al llegar, que es que son tiempos difíciles, ¿no? O que son momentos difíciles. Pero bueno, ¿qué hacer? De eso se trata, de echarnos a andar. Quería partir por preguntarle a Alejandra y a Claudio, es la misma pregunta para ambos, ¿qué reflexión hacen luego de lo que ya hemos sabido, pero además luego de lo que escuchamos, respecto a la situación de los derechos humanos aquí, en Chile? Alejandra. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también saludo a todos los presentes y las presentes. Tenemos 3 minutos. A mí me parece que hay, por supuesto, que escenarios difíciles para el avance de los derechos humanos, escenarios que son ajenos a la reivindicación misma de los derechos. No es que esté en cuestión la vigencia e importancia de los derechos humanos y nadie... no he escuchado ningún discurso público decir o renegar de los derechos humanos como principio básico y mínimo de un sistema democrático. Sin embargo, la contingencia política, los 2 procesos constitucionales, para que vamos a ahondar en eso, ha permitido un cierto avance de ideas negacionistas o por lo menos cuestionadoras de cosas que creíamos afianzadas, desde los derechos de las mujeres a
el necesario avance, esclarecimiento de las causas de violación de los derechos humanos cometidas en dictadura, cometidas en el estallido social, la necesidad de juicio, de reparación y de garantías de no repetición. Quiero mencionar solamente 3 aspectos que me parece que son preocupantes porque pareciera que esta contingencia política ha de alguna manera incidido en que el Estado que administra el gobierno del presidente Gabriel Boric hoy no pueda avanzar o le dé miedo, no sé. Uno de esos es el que se valora mucho la existencia del Programa Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y conozco, porque lo ha hecho público, la voluntad del ministro en avanzar en esto, pero me pregunto, y dejo la pregunta aquí dando bote, si el gobierno ha puesto los recursos necesarios para el servicio médico legal, si se han entregado los recursos suficientes para la búsqueda de restos detenidos desaparecidos en sitios que ya están identificados para eso. Y en fin, si el programa realmente es un programa o es solamente una manifestación de intenciones dependiendo de la volatilidad del momento político. Lo otro que me preocupa, y creo que nos preocupa a muchos, es la situación de los sitios de memoria. Es cierto que es probable que las gestiones que se han hecho, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho también acompañado a las organizaciones, solucionen el problema puntual de este momento, pero permanece el tema de que se trata de fondos concursables y que los fondos concursables obligan a las instituciones a competir por una cosa que debería ser una obligación del Estado permanente y no sujeta a estos vaivenes. Y lo tercero, que creo que va a ser el tema a abordar aquí con más profundidad, es la situación de Carabineros, el afianzamiento de una situación que va más allá del director, de una cierta idea de que no vale la pena, de que es molesto. Hay una molestia que se verbaliza o no, pero hay una molestia con las causas, con los juicios a Carabineros y a otros agentes del Estado durante el estallido, como si esto fuera incompatible con la demanda legítima de la ciudadanía de tener más seguridad. Esto nos mantiene en la situación inédita de tener a un director de Carabineros formalizado, en la práctica, en los hechos formalizado, dirigiendo una institución, con lo cual puede movilizar, por supuesto, recursos y voluntades hacia su propia defensa. Eso. Claudio Nach. Muchas gracias, Patricio. Quiero lo primero agradecerles, obviamente, a todo el equipo de Amnistía Internacional por la invitación. Es realmente un honor ser parte de la presentación de este informe. Y además debo decir que estoy bastante asustado, porque no sé si ustedes saben, pero todos los documentos que envía Amnistía los envía con unos letreros gigantescos de embargado hasta tal día, luego amenazas de 3 minutos y que no nos podemos pasar de aquello. Uno ve muy tranquilo, pero estamos bajo una tensión bastante fuerte. Entonces, como Patricio es un buen amigo, me tomará el tiempo a partir de que he hecho mis descargos. Veamos. Ese es un resquicio. Veamos, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los distintos niveles que tiene el informe de Amnistía, que me parece interesante como perspectiva para ver si después, cuando ustedes lo lean, y deje de estar embargado el informe, ustedes lo lean, las comparten o no. Hay un primer nivel
¿Y cómo dialogan estos tres niveles? Hay un primer nivel que es el que se puso bastante énfasis en la primera parte hoy, que es esta mirada mundial con cuatro grandes ejes que tienen que ver con los conflictos armados, justicia de género, crisis económica y climática, el tema de las tecnologías. Yo creo que ahí hay algo que en el prefacio la secretaria general de Amnistía lo plantea muy bien. Aquí hay un tema complejo a nivel global bajo dos ideas fuerza. Uno, dice ella, el auge de los autoritarismos y, por otra parte, lo que denomina el regreso a 1948. Es decir, se está poniendo el nunca más, ya no solo el nuestro nunca más del año 90, sino que el nunca más de la humanidad del año 48 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo creo que sí, esto es un mensaje complejo desde todo punto de vista, que estemos hoy día de nuevo teniendo discusiones sobre genocidio. Es decir, esto no podía volver a suceder y está sucediendo. Ahora, en esos ejes, y veamos si ustedes lo comparten o no después, tengo una observación. Y ahí ustedes me invitaron, Rodrigo, y no puedo evitar siempre hacerle una observación crítica. Yo creo que omitir el tema de la corrupción como un eje que cruza varios de los temas que están planteados a nivel global, a nivel de América Latina y a nivel de Chile, es un déficit. Yo creo que Amnistía tiene que meterse en los temas de corrupción y su impacto en derechos humanos con mucha más fuerza de lo que está haciendo. Lo dejo con mucho respeto, cariño, pero como una sugerencia para ustedes. Luego hay un segundo eje que tiene que ver con las Américas, y esto es interesante. Como en las Américas hay 11 temas, pero uno los puede agrupar, yo creo, en tres grandes líneas de análisis. Uno tiene que ver con las violencias institucionales. Esto cruza el continente. Los déficits en materia de justicia transicional cruza el continente, y sobre todo los ejes de discriminación, es decir, el tema de la desigualdad a nivel regional como un generador de violencias, como un generador de protestas y de represión de protestas, como un eje que explica de alguna manera las distintas formas de la discriminación, me parece que es un tema que tenemos que volver a visitarlo con más fuerza. No solo es un tiempo, como aquí se ha dicho, de resistencia frente a este auge de los autoritarismos, sino que tenemos un fracaso aquí en la mesa. Tenemos el fracaso de las respuestas frente a las desigualdades estructurales en nuestra región y en nuestro país, y ese es un punto que creo que tenemos que abordar con mucha mayor fuerza. Y por último, y esto sí lo vamos a profundizar después, tiene que ver con la conexión de ese nivel macro y con ese nivel latinoamericano con la situación en Chile. Y a mí me llama la atención algunos puntos que tenemos en común a nivel de la región: violencias institucionales, el tema de la discriminación, crisis medioambiental. Pero quiero destacar algo que Rodrigo en su presentación ya lo puso sobre la mesa y podemos volver sobre ello, que tiene que ver con el tema de la impunidad. El tema de la impunidad es un factor que destaca dentro de la región, y eso es grave. Que tengamos una situación de impunidad en este país, en un continente marcado históricamente por la impunidad, y que nuestras impunidades, llamémoslas así, destaquen a nivel regional, debiera ser un eje de preocupación. Y cierro con una última idea que también podemos volver más adelante sobre ella, Patricio, que tiene que ver con el rol entonces de la protección internacional. Y yo creo que ese es un debate también que tenemos de alguna manera pendiente acá en Chile. ¿Cuál es ese rol? ¿Para qué sirve? Sobre todo en estos tiempos difíciles. Gracias, Claudio. Bueno, uno de los problemas que pienso tenemos en Chile es que hay un deterioro transversal, diría yo, quizás debido a la ignorancia, quizás debido al desprecio,
en nuestro sistema político respecto a nociones básicas en derechos humanos. Y aprovechando de que habemos 2 de 3 en esta mesa que somos periodistas, agregaría también en el sistema mediático. Muy lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia, transversalmente, que por ejemplo a la hora de hablar de migración aparezcan propuestas de un lado, del otro, que van en absoluta contradicción con los principios básicos de derechos humanos. Y bueno, esa es la mitad del problema. La otra mitad del problema es que por lo general los periodistas no ponen un alto, ¿no?, frente a ese tipo de discursos, propuestas y afirmaciones. En el tema de la migración es muy evidente, delincuencia y migración, Alejandra, se tienden a homologar en el debate público. Hay muchas maneras a través de las cuales ese mecanismo opera. Por ejemplo, señalar la nacionalidad a un infractor de ley cuando es extranjero y no cuando es chileno. Estoy poniendo un solo ejemplo de muchísimos otros. Y muy lamentablemente eso se termina transformando, ni siquiera a la larga, diría a la corta, en sentido común. Bueno, ahí Alejandra te pregunto, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Porque estoy diciendo algo que es en general súper impopular o como a contracorriente. A ver, yo creo que primero hay que hacerse cargo de qué sistema de medios tenemos, porque hablamos de los medios como que fueran instituciones muy respetables y honorables que se equivocan. Pero el sistema de medios que tenemos está en un profundo deterioro y decadencia que tiene que ver con razones históricas, la dictadura, el compromiso de los medios tradicionales chilenos con la dictadura y con sus campañas de propaganda que de alguna manera transmiten la misma plantilla. Son muy reconocibles ciertos títulos, ciertas formas de titular o de encuadrar la información del pasado con el presente, y por lo tanto hay una manera de ser de esos medios que continúa y persevera en el tiempo. Pero además hay crisis que no son locales, como la crisis de financiamiento por la emergencia del mundo digital, eso que se llama de manera grandilocuente industria de medios, ¿cuál industria? Digamos que produce puras pérdidas. No existen medios de comunicación lo suficientemente robustos para tener un punto de vista autónomo, crítico y convertirse como se espera que sean los sistemas de medios en un sistema democrático, el famoso cuarto poder o el contrapoder o la entidad que le pide cuentas al aparato público y que pone también temas de debate social difíciles sin temor a las consecuencias. No existe. No hay salas de redacción, no hay periodistas formados en ningún tema. Derechos humanos es un tema, justicia es un tema, pero también en temas económicos, desigualdad, temas laborales, you name it, como dicen los gringos, educación, en fin. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de difusión de informaciones que muchas veces, sobre todo en el ámbito cotidiano, son copy-paste de las informaciones que mandan las propias instituciones. Los propios incumbentes mandan un comunicado y se publica tal cual en los medios de prensa. No hay suficiente músculo en los aparatos, en los cuerpos periodísticos de los medios de comunicación, porque también es importante recordar que los medios de comunicación no solo hacen periodismo, también hacen entretención y otras cosas. El periodismo es la parte más barata de lo que hacen y siempre están recortando recursos por ahí, pero hacen muchas otras cosas. En los cuerpos periodísticos, en los medios de comunicación tradicionales hoy día no tienen músculo para, digamos, simplemente en una conferencia de prensa decir, disculpe, si usted no me va a permitir preguntas, me retiro. Porque yo no voy a ir a una conferencia de prensa a poner el micrófono para escuchar lo que usted tiene que decir sin aceptar preguntas. Y hoy día es el modus operandi. O sea, los periodistas van ahí como borrego a poner su grabadora, que lo mismo podría ser la inteligencia artificial. O sea, el periodismo se ha vuelto prescindible. Y en los medios digitales, que es donde existe afortunadamente un mundo de nuevos contenidos más diversos, no hay plata para tener periodistas que hagan ese trabajo.
Entonces, raya para la suma, que no se le puede pedir a este sistema de medios que produzca contenidos necesarios, relevantes, con la suficiente fortaleza para que incidan en el debate social. Pero hay otra falencia que es para mí más grave, que es la falencia del sistema educacional. No se le puede pedir a los medios de comunicación lo que no hace la educación. Si no hay una audiencia de personas críticas, formadas en pensamiento crítico, capaces de discernir un contenido falso o poco fundamentado de un contenido verdadero, los periodistas no podemos hacer nada. Gracias, Alejandra. Claudio, misma cosa sobre seguridad. Fíjate que ayer, no es por personalizar, pero por poner un ejemplo, ¿no? Un gobernador regional de una región importante, proveniente de los movimientos sociales, inscrito en la órbita de la lucha por los derechos, plantea la posibilidad de restaurar la pena de muerte, ¿no? Lo pongo como un ejemplo nomás, ¿no? ¿Cómo ves la deriva de ese debate? ¿Y desde dónde y cómo se podría generar un sentido común, discursos que puedan contrarrestar ese tipo de afirmaciones? Sí, si hay algo que caracteriza esta regresión autoritaria o esta instalación, yo diría incluso más profundo, de una especie de restauración conservadora. Yo creo que varios elementos del informe, tanto el global como acá en la región y en Chile, hablan de una restauración conservadora, particularmente en temas de género y otros. Y uno de esos temas donde se ve esta regresión autoritaria tiene que ver con la disminución de la calidad de la democracia. Es decir, cómo podemos mantener la fachada democrática, mantener las elecciones, mantener autoridades electas con un voto popular, pero los otros elementos del sistema democrático se van horadando hasta casi desaparecer. Uno de ellos es el Estado de Derecho. La posibilidad de controles interinstitucionales, la primacía de la ley. Y por otro, la vigencia de los derechos humanos. La Corte Interamericana ha hablado históricamente de una tríada: la democracia, el Estado de Derecho y la protección de derechos humanos. Entonces, cuando en una sociedad democrática regida constitucionalmente nos quedamos solo con las elecciones y perdemos la capacidad de las instituciones de controlarse mutuamente y perdemos la noción de los derechos humanos como un límite infranqueable al poder del Estado, nos queda, si tú te das cuenta, bastante poco de democracia. Y cuando nos queda poco de democracia, se pueden instalar fácilmente este tipo de discursos. El ejemplo que tú das yo creo que es el más patente y patético de la deriva autoritaria en este país. Un defensor de derechos humanos abogando por la pena de muerte ya es el límite. Bueno, siempre podemos ir un paso peor, digamos. Como dijo la presidenta Bachelet, todo puede ser peor, digamos. Pero en ese sentido, a mí lo que me preocupa, y quiero rescatarlo eso en el informe, es cuando entonces hacemos dos cosas. En ese contexto buscamos las respuestas fáciles, y el populismo penal es una respuesta fácil, trae minutos asociados a los medios de comunicación, trae un aplauso rápido y efectista. Pero sabemos que la respuesta de más penas, más cárceles y más violencia no es la forma de solucionar los problemas reales que tenemos o podemos tener en materia de seguridad. Y cuando se toman medidas que son efectivas, vienen las trabas. Por ejemplo, las cuentas corrientes, levantar el secreto de las cuentas corrientes. Ahí de inmediato hay una traba para avanzar en esa línea, la línea de perseguir el dinero. Ya sabemos cómo se administra la justicia en este país, donde más que hacer justicia hay que tener un celular con una buena cantidad de contactos. Entonces, si llegamos a ese nivel en términos de Estado de Derecho, tenemos un problema, pero en términos de derechos humanos normalizamos las violaciones de derechos humanos.
Si ustedes miran el informe en la parte de pueblos indígenas en Chile, se habla de la mesa, que se llamó una mesa de diálogo, reconocimiento del pueblo Selknam y crítica a una represión a la protesta de una comunidad indígena. Es decir, normalizamos, y ya no le llama la atención ni Amnistía Internacional, comunidades bajo constante asedio, estado de excepción constitucional permanente bajo ser en zonas del país. No lo vemos, lo dejamos de ver. Eso es normalización de la violencia contra el pueblo mapuche, eso es normalización del uso de instrumentos represivos. Si vemos la legislación del último tiempo en Chile, reformas constitucionales y reformas legales, ¿para qué? Para restringir derechos. Esa deriva autoritaria también nos compete a nosotros hacerla ver, denunciarla. Me parece que es parte del ejercicio de defensa de la democracia y eso tiene que ver con la legitimidad entonces del Estado de Derecho para tener respuestas frente a los temas de seguridad, pero respuestas que sean legítimas y no las respuestas que estamos buscando hoy día. Gracias, Claudio. Bueno, mirando desde Chile el cuadro de la región, porque tenemos que mirar lo que está ocurriendo en nuestro continente, vemos como, bueno, y a propósito de lo que decía Claudio, ¿no?, que deterioro democrático y deterioro en la situación de derechos humanos van de la mano. Países ubicados en distintos lugares de nuestro continente, de distintos signos políticos, donde se advierte una situación cada vez más preocupante en temas de derechos humanos. De lo que está ocurriendo en la región en general, ¿qué es lo que te llama la atención en términos de algo que quisieras destacar o de puntos en común que te parecería importante tener en consideración en un día como este? Bueno, creo que yo desconfío mucho de la información que me llega respecto a lo que pasa en la región, porque la calidad de la información es muy mala. Y normalmente viene con agencias de noticias bastante interesadas en destacar ciertos puntos y otros, esconder otros. Pero de lo que pasa en la región, lo que me llama la atención podría decir que son dos cosas o en dos dimensiones. En la dimensión de las organizaciones de crimen organizado transnacionales, me llama la atención el poco interés, yo voy a decir, sobre todo en los medios de comunicación, de ligar cosas que son bastante evidentes. Y hay estudios académicos lo suficientemente robustos como para hacerse cargo, que son los ejemplos que tenemos en la región del fracaso del populismo penal, de que más cárceles, más policías y el ejército usado para tratar de reprimir los actos de crimen organizado solo contribuyen a afianzarlos, a aumentarlos, a darles más poder, cosa que ha ocurrido en México, ha ocurrido en Brasil y probablemente va a ocurrir con Bukele, que es la cantidad de veces que pronunciamos Bukele en los medios de comunicación. También me impresiona como un ejemplo a emular, no solamente por personas de derecha, sino que vemos cómo ese virus va contaminando a personas progresistas en la lucha mísera por un voto. Me parece que falta robustez en el debate político, gente dispuesta a perder. Eso es lo que nos falta, políticos dispuestos a perder. No me importa perder los votos, pero yo esto lo tengo que decir. Es demasiado importante como para no decirlo, como para agarrar la moda de pedir más cárceles, más militares, a sabiendas. Porque no es que no son ideas originales que se le ocurrió a alguien y así probemos a ver si nos resulta.
a sabiendas de que son ideas que han producido el efecto contrario. Eso a mí me preocupa sobre todo por la robustez o la importancia que tiene nuestro sistema democrático, porque ¿cómo le vamos a pedir a las personas de a pie que comprendan, oye, esta no es la solución? Pero si te lo están diciendo referentes de todo el espectro político, porque la gente va a pensar que están equivocados. Ahí lo otro, bueno, no sé si tengo otro minutito. Lo otro que me llama la atención también es la indiferencia a lo que está pasando en Argentina, que también Argentina nos está mostrando un pueblo movilizado, un pueblo consciente, un pueblo que por mucho que haya votado a este presidente no está dispuesto a todo, y también aquí como si lloviera, como que es más, se da mayor importancia a otras cosas. Gracias, Alejandra. Bueno, y para finalizar, yendo de lo regional al orden global, y a propósito, Claudio, de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Tenemos una paradoja creciente que algunos ya empiezan a describir como una crisis, porque el orden internacional y el sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial, por un lado es lo único que tenemos, y por el otro lado muestra su incapacidad para poder parar situaciones como las que están ocurriendo ahí. Y que lo quisiera retratar de la siguiente manera, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas, que es la autoridad política, hace declaraciones sobre lo que está ocurriendo en Gaza, cada vez más elocuentes, cada vez más condenatorias, pero que al final del día terminan siendo declaraciones de carácter testimonial. Mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el que debería estar llamado a resolver el tema, no lo resuelve, ¿no? Y con esto está arrastrando, diría yo, una crisis de credibilidad a todo el sistema internacional en temas de derechos humanos. ¿Cómo ves esa crisis, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo lo que está ocurriendo en Gaza respecto a las transformaciones que hay que hacer? A ver, yo creo que vuelvo al informe, en el prefacio, esta idea de que estamos volviendo al año 48 me pareció una idea muy potente. Es decir, acá si había algo que podíamos rescatar de la posguerra era precisamente la construcción de un sistema de protección internacional capaz de, o que busca poner límites al poder, y eso siempre es una complejidad, una incomodidad. Lo que estamos viendo a 75 años es que todo lo que hemos avanzado hoy día está en juego. Es decir, si el sistema internacional no tiene capacidad para detener un genocidio que se transmite por las propias víctimas en directo, ¿qué nos queda? El problema es que, como tú muy bien dices, es lo único que tenemos. Es decir, si alguien me dice, mire, es que tenemos este plan B, ok, veamos el plan B y descartemos el plan A, que es el sistema internacional, pero no tenemos ese plan B. Entonces, lo que tenemos que hacer, me parece, en esa línea, es robustecer aquello que se ha construido y que ha costado tanto construir, como es un sistema de protección internacional, pero conectarlo de una manera mucho más potente con el ámbito local. Si las transformaciones de las políticas de los estados que tienen la capacidad hoy día de parar el genocidio en Gaza no se van a decidir en el Consejo de Seguridad. Lo que pasa en el Consejo de Seguridad es lo que pasa en el ámbito interno. La capacidad de las comunidades locales de presionar a los políticos en el ámbito local. ¿Por qué Biden empieza a cambiar sus políticas? Tiene que ver con las próximas elecciones y con la presión interna. Y eso es lo que tenemos que hacer con este tipo de informes como el de Amnistía Internacional u otro. La supervisión internacional tiene sentido cuando tenemos capacidades dentro de cada país de generar política a partir de informes como el Comité de Derechos Humanos, como el del informe de Amnistía Internacional. Si lo único que tenemos como capacidad es que el señor ministro tenga que ir ante un organismo internacional y ponerse colorado una vez, digamos, porque tenemos déficit en varias cosas, honestamente no nos sirve de nada.
Esto nos sirve, si esas observaciones al comité que se le hizo 50 observaciones a Chile, o el informe de Amnistía Internacional, si eso lo traducimos en actuaciones de la sociedad civil para generar cambios políticos, esto vuelve a tener sentido. Por lo tanto, lo que hay que hacer en tiempos, particularmente en tiempos de resistencia, que son los tiempos que estamos viviendo, en tiempos de resistencia es articularnos, volver a ponernos en contacto, cosa que, y este palacio tiene mucho que ver con esa historia, la bomba que cayó en el movimiento de derechos humanos en Chile el 4 de septiembre del 2022 todavía tiene resabios. Es decir, no hemos vuelto a articular un movimiento político social capaz de ponerle presión a las autoridades. Yo quiero ver al ministro, quiero ver al director de Derechos Humanos presionado por la sociedad civil, porque le plantea cuestiones que son relevantes. Y eso hoy día no lo tenemos. Entonces, claro, le podemos echar la culpa a la ONU, le podemos echar la culpa a la OEA, le podemos echar la culpa a Amnistía Internacional, le podemos echar la culpa a mucha gente. Pero si nosotros y nosotras no hacemos nuestra parte, se le hace muy fácil al poder simplemente ignorar estos temas. Yo creo que ahí está el gran aporte que hace hoy día Amnistía. Y yo quiero esto como último punto, quiero relevar el rol que está cumpliendo Amnistía Internacional hoy día en este país. Cuando lamentablemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho una apuesta por la irrelevancia, al menos en el debate público, Amnistía Internacional es la voz que nos queda. Y yo creo que eso simplemente... Gracias, Rodrigo. Bueno, mientras más difíciles sean los desafíos, mientras más adverso sea el escenario, más imprescindible se hace la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y si hay algo que me gustaría subrayar de lo que dice Claudio, es que eso no solamente requiere que lo hagamos, sino que lo hagamos concertadamente, ¿no? Encontrándonos como el día de hoy. Agradecer a Claudio Nach, a Alejandra Matus y de parte de nosotros tres, a Amnistía por habernos convidado. Ha sido un honor. Muchas gracias, Claudio y Alejandra, por estas tremendas y necesarias reflexiones que nos invitan hoy, que nos dejan esta provocación que ustedes mencionan. Qué importante articularnos, qué importante volver a encontrarnos, qué necesario. No quiero dejar pasar esta ocasión tampoco sin agradecer a Francisca Anderson, que nos ha estado acompañando también en la interpretación. Y nuevamente quiero agradecer acá a Patricio, a Claudio, a Alejandra por su presencia en este espacio y por supuesto que tenemos para ustedes un pequeño presente de Amnistía Internacional. Adelante. Muchísimas gracias. Seguramente han visto en la entrada o aquí mismo en el salón algunos códigos QR. Ahí pueden escanear y descargar nuestro informe. Si tienen dificultades, acérquense también a cualquier persona de Amnistía Internacional para que les podamos asesorar en la descarga. Se comen. Sí, así que después nos dicen cómo están. Y por supuesto también pueden encontrar el informe y descargarlo directamente en nuestra página web ingresando a www.amnistia.cl. Y para seguir dialogando sobre estos importantes y tan necesarios temas que abordamos el día de hoy, les invitamos a compartir un cóctel que se encuentra en el patio del Palacio. Junto con ello también queremos invitarles a ver una intervención que han preparado activistas de la organización. Y además, antes de que se retiren de la sala, me informaron por interno que
Mayra Fajardo perdió su billetera y que la tienen las personas de Amnistía aquí saliendo del auditorio para que la pueda recoger. Muchas gracias por su participación el día de hoy.